Había vivido junto al mar toda su vida y pensaba que ya nada podía sorprenderla. Pero tras una violenta tormenta, las olas arrastraron hasta la orilla un antiguo ataúd. Cuando lo abrió, se quedó impactada. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Emma Parker se despertó antes del amanecer, como lo hacía desde hacía tantos años que ya no podía recordar una vida distinta. La casa, vieja y marcada por el viento salino, parecía contener la respiración junto con ella en esos minutos silenciosos en que la noche todavía se aferraba a las esquinas y el mar golpeaba suavemente contra las rocas, como recordándole que nunca había dejado de vigilarla. Emma se incorporó despacio, sintiendo cómo el frío del piso se filtraba a través de las suelas delgadas de sus pantuflas, y durante unos segundos permaneció sentada al borde de la cama, observando el tenue resplandor anaranjado que intentaba filtrarse por la ventana. A veces pensaba que ese momento, justo antes de que empezara el día, era lo único verdaderamente suyo, antes de que las responsabilidades la empujaran hacia afuera, antes de que la soledad la alcanzara de nuevo, antes de que el recuerdo de lo que había perdido apareciera inevitablemente en su mente. Miró hacia la esquina donde aún colgaba el impermeable amarillo de Mark. Las mangas vacías parecían extenderse hacia el suelo, como si esperaran que él regresara en cualquier momento para ponérselo. 3 años habían pasado desde la tormenta que lo había arrancado de su vida, pero nada en aquella casa sugería que el tiempo hubiera avanzado desde entonces. La fotografía enmarcada seguía allí, sobre un estante ligeramente inclinado, Mark apoyado en la borda del viejo bote que habían restaurado juntos, sonriendo con una mezcla de orgullo y travesura. Emma sentía que esa sonrisa continuaba acompañándola, pero también la hería cada mañana, con la misma precisión de una cuchilla que corta sin fallar. Se levantó finalmente, se puso las botas que conservaban ese olor persistente a agua salada y cuerda húmeda, y respiró hondo antes de salir de su habitación rumbo a la cocina, donde el silencio la esperaba como un visitante habitual. El ritual de preparar café era casi mecánico. Una coreografía de movimientos aprendida con la experiencia de miles de amaneceres. Mientras el agua calentaba, Emma encendió la lámpara en la ventana que daba al puerto. No la encendía para iluminar nada en particular, y mucho menos para su propio beneficio. Era una costumbre nacida del dolor, de aquellos primeros días en los que todavía creía que Mark regresaría, que quizá había logrado aferrarse a algún resto de madera o había encontrado refugio en una cueva de la costa. Durante semanas los equipos de rescate recorrieron el mar con barcos, helicópteros y motos acuáticas, pero sin éxito. El mar no quiso devolverlo. Sin embargo, ella siguió encendiendo esa lámpara, en parte por superstición, en parte porque dejar de hacerlo se sentía como una traición. Con el tiempo, el gesto dejó de estar dirigido a él y se convirtió simplemente en algo que no podía dejar de hacer, un ancla emocional que evitaba que la casa entera se hundiera en una oscuridad más profunda. Después de beber el primer sorbo de café, Emma tomó el abrigo y salió al exterior. El aire frío la golpeó de inmediato, impregnado del característico olor metálico que seguía a las tormentas fuertes. Y la tormenta de la noche anterior no había sido una tormenta cualquiera. Hacía tiempo que no presenciaba una furia semejante. El rugido del viento, los portazos de las ventanas, los relámpagos que parecían sacudir la casa entera. Había permanecido despierta casi toda la noche, con la sensación inquietante de que el viento traía consigo voces antiguas que se mezclaban con la lluvia. Cada trueno hacía temblar los recuerdos que ella intentaba mantener en calma. Pero ahora, mientras respiraba profundamente, notó algo distinto. Un silencio extraño se extendía por la costa, como si el mundo aguardara algo. No era la calma que sigue normalmente a un temporal, sino un silencio cargado de tensión, de un presentimiento inexplicable. Emma caminó por el muelle de madera que conducía a su bote. Los tablones húmedos crujían bajo sus pasos, algunos cediendo un poco más de lo que ella habría preferido. El Sea Belle, su pequeña embarcación, se mecía suavemente contra los pilotes, como si también estuviera recuperándose de la noche turbulenta. Subió a bordo con movimientos precisos, encendió el motor y tras un par de tosidos mecánicos, este cobró vida con un ronroneo irregular. Emma ajustó el timón y se adentró en el mar,
avanzando despacio, aún rodeada del manto espeso de neblina que se extendía hacia el horizonte. El cielo era una lámina uniforme de gris, sin rastros de azul, como si alguien hubiera borrado el color de la mañana. Mientras se dirigía hacia sus trampas cercanas a Gull Rock, pensó en lo diferente que era el mar aquel día. Demasiado quieto, demasiado silencioso. Normalmente, después de un temporal, las olas seguían agitadas durante horas o incluso días, pero ahora la superficie del agua parecía contener un secreto. Emma sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, aunque no hacía tanto frío. No podía evitar pensar que el mar estaba observándola, midiendo cada uno de sus movimientos. Era absurdo, lo sabía, y aún así, la sensación persistía, como un peso invisible sobre sus hombros. Cuando llegó a la zona habitual de trabajo, descubrió que algunas trampas se habían desplazado, otras estaban dañadas y una completamente destrozada. Lo aceptó sin molestarse. Las tormentas siempre cobraban su precio. Se dispuso a rescatar lo que pudiera y marcar mentalmente las pérdidas. El proceso la ayudó a tranquilizarse, a imponer orden en medio del caos. Fue entonces cuando, al levantar la vista hacia la estrecha franja de arena de Gulls Rock, vio algo que la obligó a frenar en seco el motor. Al principio creyó que era solo un pedazo grande de madera, arrastrado por la tormenta. La forma alargada y oscura podía pertenecer a cualquier resto de barco, pero a medida que entrecerraba los ojos para atravesar la niebla, la imagen fue tomando contornos más definidos, más perturbadores. Aquello era demasiado simétrico, demasiado recto, demasiado parecido a algo que ella conocía profundamente, aunque jamás hubiera querido volver a verlo. Un ataúd. La palabra atravesó su mente con un impacto silencioso, pero definitivo. Emma sintió cómo el aire se hacía más pesado a su alrededor. No podía apartar la mirada. Durante unos largos segundos, todo en ella pareció detenerse. La respiración, el pensamiento, incluso el latido en su pecho. El mar, a su alrededor, parecía sostener el mismo silencio expectante. Ella sabía que debía alejarse, notificar a las autoridades, hacer lo correcto. Pero el impulso que la empujaba hacia aquella forma en la arena era mucho más fuerte que cualquier razonamiento lógico. Con manos ligeramente temblorosas, Emma bajó la pequeña embarcación auxiliar, dejó caer los remos y empezó a acercarse al islote remando, con un ritmo firme. Cada metro que la acercaba a la playa hacía que el objeto en la arena pareciera más siniestro y a la vez más fascinante. Cuando finalmente la quilla rozó la orilla, se bajó con cautela, sintiendo cómo la arena húmeda cedía bajo sus botas. El sonido de sus pasos era casi imperceptible. El ataúd estaba allí, entre dos rocas ennegrecidas, como si el mar lo hubiera depositado con delicadeza. Emma se acercó lentamente, con una mezcla de temor y reverencia. Lo primero que notó fue la madera, oscura por el agua, erosionada, pero extraordinariamente intacta para lo que debía ser un objeto antiquísimo. Luego vio los restos de metal oxidado abrazando la estructura, y después, cuando tocó con los dedos las marcas talladas en la superficie, supo que aquello no era un ataúd cualquiera. Las formas eran sinuosas, casi orgánicas, como si imitaran olas y enredaderas entrelazadas. Allí, en la parte superior, distinguió dos iniciales apenas visibles, pero todavía legibles, M y L. Una sensación profunda recorrió su pecho, una vibración que no era temor exactamente, sino algo más parecido a un presentimiento. El viento no soplaba, las gaviotas no gritaban, ni siquiera las olas rompían con su habitual cadencia contra las rocas. Era como si el mundo entero quisiera que ella estuviera allí, en ese preciso instante, frente a ese objeto arrastrado desde algún lugar donde la muerte y el tiempo habían pactado silencio. Emma cerró los ojos por un momento y pensó en el ataúd de Mark, en cómo había deseado abrirlo para verlo una última vez, para convencer a su corazón de que no se trataba de un malentendido, de que él no estaba perdido, sino irrevocablemente muerto. El dolor la obligó a inhalar profundamente. Sentía que algo en este ataúd ajeno estaba vinculado a su propia historia, aunque no supiera de qué manera. Cuando volvió a abrir los ojos, sabía que ya no podía retroceder.
Dio un paso más hacia el ataúd, como si una fuerza invisible la guiara. En ese instante, sin embargo, la lógica irrumpió en su mente con un murmullo insistente. Debía avisar. Debía dar parte. Aún estaba a tiempo. Regresó al bote con pasos tensos, tomó la radio, comunicó la ubicación del hallazgo y recibió la orden de esperar a la patrulla. La respuesta fue clara, profesional e indiscutible. Pero Emma sabía, mientras dejaba la radio sobre un banco, que la espera no sería su camino. Permaneció unos instantes mirando el ataúd desde la embarcación, luchando contra la urgencia que la consumía desde que lo había visto por primera vez. El silencio era absoluto, tan absoluto que parecía vivir. Emma se dio cuenta, con una claridad inquietante, de que lo que fuera que había llevado ese ataúd hasta la costa, todavía no había terminado de hablarle. Y mientras el agua lamía la arena con un murmullo grave, supo que el día que había comenzado con la rutina habitual acabaría arrancándola de todo lo que creía conocer, para arrastrarla hacia una historia que no había pedido, pero que desde ese momento le pertenecía por completo. La patrulla aún no llegaba. El mar, mientras tanto, seguía esperando, y Emma, con el corazón latiendo en un ritmo que no lograba controlar, entendió que la mañana apenas había comenzado, y que su vida, sin aviso alguno, estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio seguía envolviendo la isla como un manto inmóvil, incluso después de que Emma terminara su llamada a la patrulla costera. Se quedó unos instantes sentada en el bote, intentando convencerse de que debía esperar, de que lo más sensato era dejar la escena tal como la había encontrado. Pero una inquietud insistente seguía latiendo en su interior, una especie de tirón invisible que la hacía volver la vista hacia el ataúd. Era como si aquel objeto antiguo, empapado por el mar y cubierto de signos del tiempo, estuviera exigiendo su atención. Emma sabía que algo la unía a esa caja silenciosa, aunque no podía comprender cómo. Era una conexión que no tenía lógica, pero que se sentía tan real como el aire frío que le rozaba la piel. El murmullo del mar parecía casi un susurro, una invitación tenue pero persistente. Emma se levantó lentamente, respirando hondo, y comenzó a caminar de nuevo hacia la orilla. Cada paso hacia el ataúd parecía hacer más claro ese extraño presentimiento que la acompañaba desde el momento en que lo divisó entre la neblina. Había temido encontrar un cuerpo dentro, un rostro inmóvil conservado por el agua y la oscuridad. Ese temor seguía vivo en ella, pero ahora era distinto. El miedo se había mezclado con algo que se parecía peligrosamente a la necesidad de saber, a la urgencia de comprender por qué el mar había devuelto precisamente aquel ataúd y por qué ella había tenido que ser la persona en descubrirlo. Cuando llegó frente a él, el aire que lo rodeaba parecía más denso, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse. Emma observó cada detalle con una atención renovada. El brillo apagado del metal corroído, la madera oscura hendida por pequeños surcos, las marcas talladas que parecían contar una historia antigua. Las iniciales M y L resaltaban un poco más ahora que la bruma comenzaba a elevarse. Emma pasó los dedos por encima de ellas, sintiendo una vibración leve, quizás producto de su propia mano temblorosa, pero lo suficientemente intensa como para que retrocediera un paso y tragara saliva. Tuvo la impresión de que el ataúd custodiaba algo más que restos humanos o simples objetos. Custodiaba un sacrificio, un dolor profundo, un amor que había desafiado las décadas. El viento comenzó a levantarse apenas, moviendo algunos mechones de su cabello. Fue ese susurro repentino lo que finalmente la decidió. Regresó al bote auxiliar, hurgó entre la madera mojada y las sogas arrastradas por la tormenta, y encontró una barra metálica oxidada que probablemente había pertenecido a algún casillero o remache de embarcación. No sabía si sería lo suficientemente fuerte, pero era su única herramienta. La tomó con ambas manos, sintiendo el peso irregular del metal, y regresó hacia el ataúd con pasos lentos, pero cada vez más decididos. La primera vez que insertó la punta de la palanca entre la tapa y la base del ataúd, el sonido del metal raspando la madera la estremeció hasta los huesos. Se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente. Se dijo a sí misma que podía dejarlo así, que no era necesario abrirlo,
que nada bueno podía derivar de ese impulso. Pero también sabía que, si se marchaba sin hacerlo, pasaría el resto de su vida preguntándose qué había dentro, qué secreto guardaba el mar, qué historia había querido mostrarle. Esa curiosidad la empujaba con tanta fuerza que la culpa por desobedecer la orden de esperar quedó relegada a un rincón silencioso de su mente. Con un movimiento decidido, volvió a presionar la palanca. La madera rechinó, como si se quejara del esfuerzo después de tantos años sumergida. Emma sintió en sus manos la resistencia viva del ataúd, como si no quisiera dejarse abrir. El metal se torció un poco, pero ella no se rindió. Con los dientes apretados, aplicó más fuerza, y entonces escuchó el primer crujido importante. Un sonido seco, como un hueso antiguo que se fractura. Uno de los anillos metálicos colocados alrededor del ataúd cedió. Se partió en 2 pedazos irregulares y cayó a la arena con un golpe sordo. Emma dio un paso atrás, alarmada por el estallido inesperado. El corazón le latía con fuerza descontrolada. Por un momento pensó que la caja podía estar actuando como contenedor de algún gas extraño, de algún contenido peligroso. Pero la única sensación que emanaba del interior era un aire extremadamente frío, como si el tiempo dentro del ataúd hubiera estado detenido. Emma tragó saliva y volvió a acercarse. Se inclinó sobre la tapa, tomó su borde con ambas manos y tiró hacia arriba. Las bisagras se quejaron con un lamento prolongado, un sonido que parecía haber esperado décadas para liberarse. La tapa se levantó lo suficiente para dejar escapar una corriente de aire húmedo y misterioso que le recorrió los brazos como un escalofrío. Durante unos segundos dudó si mirar dentro. Sabía que en ese instante cruzaría un umbral del que ya no habría retorno. Finalmente, con un gesto lento y cargado de una solemnidad instintiva, inclinó la cabeza y vio el interior. Lo que encontró no era lo que había temido. No había un cuerpo en descomposición, ni huesos, ni señales de muerte física. En cambio, vio un tesoro, un espectáculo inesperado y deslumbrante que la dejó sin aliento. Monedas de oro de varios tamaños y tonalidades se acumulaban en el fondo como un estanque de luz. Entre ellas destacaban copas de plata, pequeños cofres, broches adornados con gemas y piezas de joyería, que brillaban incluso a pesar de la capa de sedimento que los cubría. Parecía el contenido de un tesoro de un barco hundido, pero cuidadosamente colocado, no arrojado al azar. Cada objeto parecía haber sido elegido con intención, como una ofrenda, como un acompañamiento sagrado para alguien amado. Emma sintió que sus piernas se aflojaban ligeramente. Nunca había visto algo semejante. Le costaba creer que aquellos objetos podían haber estado preservados en el mar durante tanto tiempo. Eran hermosos, antiguos, cargados de una historia y una energía que casi podía tocarse en el aire. Se inclinó con más cuidado, como si temiera perturbar la calma de aquel interior. Y entonces sus dedos rozaron un objeto diferente a los demás, algo que no brillaba con la misma intensidad del oro o la plata, pero que tenía una delicadeza que capturó su atención de inmediato. Era un medallón, un colgante de plata en forma de corazón, adornado con un relieve minúsculo y trabajado con una precisión casi artesanal. Emma lo levantó con un cuidado extremo, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. La bisagra del medallón, sorprendentemente funcional a pesar de los años, se abrió con un suave clic. Dentro, tras un cristal ligeramente empañado, había un retrato diminuto de una joven. Su rostro era delicado. Sus ojos oscuros parecían mirar directamente a Emma, como si el tiempo no hubiera borrado la intención de esa mirada. Llevaba el cabello recogido y vestía con la elegancia sobria de otra época, pero lo que más impactó a Emma fue la tristeza en su expresión. Esa pequeña pintura parecía contener un lamento, una historia interrumpida, un sueño que no había podido completarse. El peso emocional del hallazgo la sobrepasó. Sintió una oleada de empatía profunda, un dolor ajeno pero intensamente cercano, como si esa joven, a quien nunca había visto, a quien nunca conocería, le estuviera confiando algo. Emma cerró el medallón con delicadeza y lo colocó de nuevo donde lo había encontrado, entre las monedas. Justo en ese instante, escuchó el ruido lejano de un motor.
Se estremeció y miró hacia el horizonte. La patrulla se acercaba. El pánico la invadió. ¿Qué había hecho? ¿Qué dirían los oficiales si descubrían que había abierto el ataúd antes de su llegada? ¿La culparían por manipular evidencia histórica? ¿La acusarían de intentar robar algo? Pero más que el miedo a los cuestionamientos, Emma sentía otra cosa. Una necesidad poderosa de proteger aquello que había visto. No por codicia ni por beneficio personal, sino por una sensación extraña de respeto, de responsabilidad hacia la historia que aquel ataúd cargaba consigo. No se trataba de tesoros materiales. Era el testimonio intacto de una vida perdida que exigía su dignidad. Actuando con rapidez, empujó la tapa hacia abajo con la mayor suavidad posible. Aunque las bisagras ya no encajaban correctamente, logró que quedara en una posición lo suficientemente convincente para aparentar que nunca había sido abierta. Cubrió con arena las grietas evidentes, disimulando los daños. Luego dio unos pasos hacia atrás, respirando agitada, y se obligó a recuperar una postura calmada antes de que los oficiales llegaran a tierra. Cuando la embarcación de la patrulla tocó la orilla, Emma los recibió con la serenidad más convincente que pudo reunir. Les explicó que había encontrado el ataúd por casualidad al revisar sus trampas tras la tormenta. Los oficiales inspeccionaron el objeto con atención, lo fotografiaron bajo distintos ángulos y hablaron entre sí en voz baja, sin prestar mucha atención a Emma después de recibir las primeras declaraciones. Cuando se dispusieron a cargar el ataúd en su embarcación, ella sintió un tirón en el corazón, como si algo importante le estuviera siendo arrancado. Cada movimiento de los hombres, cada tensión de los músculos al levantar la caja, le producía una especie de ansiedad que no podía explicar. Cuando por fin el ataúd fue colocado en la embarcación de la patrulla y ésta se alejó poco a poco de la costa, Emma permaneció de pie, inmóvil, mirando cómo la espuma del mar tragaba las últimas huellas del hallazgo. El bote se fue convirtiendo en un punto diminuto, casi imperceptible, hasta desaparecer. El viento volvió a levantarse, más frío esta vez, y Emma supo, con una certeza inquietante, que aunque el ataúd ya no estaba allí, la historia que había comenzado con él no había terminado. Algo dentro de ella había despertado, algo que no se apagaría por mucho que quisiera volver a su rutina habitual. El mar había devuelto un secreto antiguo, y ahora ese secreto se había entrelazado con su vida de una forma irrevocable. Mientras recogía sus cosas y regresaba lentamente hacia su embarcación, el silencio volvió a envolverla. Pero esta vez, el silencio no era el mismo. Ahora tenía un eco lejano, como si desde el fondo del océano alguien hubiera abierto los ojos y estuviera esperando el siguiente capítulo de una historia largamente olvidada. Durante los días que siguieron al descubrimiento del ataúd, Emma sintió que una parte de ella había quedado varada en esa pequeña franja de arena de Gulls Rock, como si su propia alma hubiese sido arrastrada hasta allí por la tormenta, junto con la misteriosa caja de madera. Aunque intentaba volver a su rutina habitual, cada gesto que realizaba parecía envuelto en un velo de inquietud constante. Los periódicos locales comenzaron a publicar titulares exagerados sobre un tesoro marino, encontrado por una pescadora solitaria, y pronto aparecieron periodistas en el muelle, golpeando la puerta de su casa y merodeando alrededor de su bote. Emma evitó a todos con la habilidad de alguien que llevaba años esquivando la compasión no deseada de los demás. Pero, aunque logró mantener a raya a los reporteros, no pudo evitar el murmullo incesante dentro de su propia mente. Las noches se volvieron especialmente difíciles. El silencio de la casa parecía amplificar la presencia invisible de la joven, cuyo retrato había visto en el medallón. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos pintados mirándola con una mezcla inquietante de melancolía y propósito. Emma se preguntaba quién había sido, qué destino trágico la había llevado a permanecer encerrada en un ataúd convertido en cofre, abandonado o preservado por el mar durante tanto tiempo. No podía dejar de pensar en ello, y a medida que pasaban los días, la ansiedad crecía. La patrulla no le había dado más detalles tras llevarse el ataúd, y el silencio institucional alimentaba aún más su inquietud. Una mañana, después de un sueño particularmente inquietante en el que la joven del retrato parecía llamarla por su nombre desde el fondo del mar,
Emma decidió que ya no podía soportar la incertidumbre. Se dirigió al muelle antes del amanecer, pero no para revisar trampas ni redes. Esta vez tenía un destino distinto: Portland. Sabía que allí, en el centro histórico marítimo de Maine, los arqueólogos y expertos debían estar estudiando el contenido del ataúd. Tenía la esperanza de obtener respuestas, aunque en el fondo también temía descubrir una historia demasiado pesada para cargarla sola. Sin embargo, la duda la estaba consumiendo y prefería afrontar la verdad antes que seguir siendo presa de la incertidumbre. El viaje hasta Portland se sintió más largo de lo habitual. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, y la carretera bordeaba el mar en tramos que parecían recordarle, con cada curva, el origen de todo aquello. Cuando finalmente llegó al edificio grisáceo del centro histórico, su paso se volvió vacilante. No sabía si la recibirían, si tendrían tiempo para ella o si le pedirían que se marchara. Pero cuando el guardia de recepción escuchó su nombre, su expresión cambió y la condujo de inmediato hacia una sala donde una mujer de porte elegante y mirada inteligente estaba revisando unas fotografías esparcidas sobre una mesa. La mujer se presentó como la doctora Margaret Stone, la experta que encabezaba el estudio del ataúd. Su voz era suave, pero firme, y tenía algo en la mirada que inmediatamente transmitía respeto, como si entendiera perfectamente el peso emocional del hallazgo. Emma, aún sin saber por qué, sintió que podía confiar en ella más que nadie desde la pérdida de Mark. La doctora Stone le ofreció una silla, y tras unos momentos de silencio, comenzó a explicarle lo que habían descubierto hasta el momento. Le habló de las monedas, de los artefactos, de las inscripciones en el interior del ataúd. Todos ellos correspondían a mediados del siglo XIX. Empezó a mencionar nombres de familias de comerciantes influyentes que habían viajado entre América y Europa, pero fue cuando mencionó el nombre Livingstone que Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La doctora Stone tomó una fotografía y se la mostró. Era el medallón que Emma había visto en la playa, pero ahora completamente limpio, restaurado. El retrato de la joven era aún más nítido, y su mirada, aquella mirada que parecía atravesar las barreras del tiempo, brillaba con una serenidad dolorosa. La doctora explicó que habían identificado a la joven como Marielle Livingstone, hija del capitán Livingstone, un hombre adinerado de Boston que había perdido a su familia en un naufragio ocurrido en la década de 1850. El barco, llamado Royal Dove, había enfrentado un temporal feroz en su travesía de regreso desde Inglaterra y se había hundido a pocas millas de la costa de Maine. La historia, aunque trágica, no era desconocida para los historiadores, pero nunca se habían encontrado vestigios tan significativos del barco ni de sus pasajeros. Emma escuchaba sin parpadear, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El ataúd no era un féretro común, era una especie de santuario. Según los documentos recuperados, el capitán, incapaz de enterrar a su hija en tierra firme, debido a las condiciones en las que habían recuperado su cuerpo, decidió construir un cofre ceremonial. En él colocó todos los objetos valiosos de la familia como un homenaje a su hija. El cofre era tanto un acto de amor como una súplica desesperada para que el recuerdo de Marielle no se perdiera en las profundidades del océano. Cuando la doctora Stone mencionó el monto del reconocimiento financiero que correspondía legalmente a quien había encontrado el ataúd, una cifra tan grande que casi resultaba irreal, Emma apenas reaccionó. El dinero no tenía importancia. Lo único que sentía era un peso profundo en el pecho, una mezcla de tristeza por la joven perdida y por el padre que había amado tanto a su hija, y también una extraña gratitud por haber sido la persona que devolvió a la superficie aquella historia. Quizás era el mar, quiso pensar, el que había decidido entregársela a ella. Lo que realmente capturó su corazón no fue el oro ni la historia del capitán, sino la sensación de que ella y Marielle compartían una pérdida. Emma había perdido a Mark en el mar, igual que el capitán Livingstone había perdido a su hija. Ambos habían tenido que convivir con un dolor que nunca cicatrizaba por completo. En el rostro pintado de Marielle había una tristeza que ella reconocía. No era solo pena por la muerte, sino pena por lo que quedó inconcluso. Era la mirada de quien sabía que su vida se había detenido de forma abrupta, como si el destino hubiera sido cortado por un hilo caprichoso.
Al despedirse de la doctora Stone, Emma salió del centro con una sensación diferente. No exactamente alivio, sino una especie de propósito que comenzaba a formarse dentro de ella. Los pasos la llevaron hacia el muelle de Portland casi sin pensar. Miró las embarcaciones mecerse suavemente y recordó la época en que ella misma aguardaba, noche tras noche, a que el bote de Mark apareciera entre las sombras. Recordó la desesperación que devoraba su pecho mientras buscaba un destello de luz entre las olas. Y entonces, de repente, supo lo que tenía que hacer. Había vivido toda su vida a merced del mar. Había amado a un hombre que el mar se había llevado. Había encontrado un ataúd que el mar había devuelto. Y ahora, después de escuchar la historia de Marielle, comprendía que lo único que podía devolverle algo a ese océano misterioso y brutal era ofrecer una luz para quienes aún navegaban sobre él. El faro abandonado en las afueras de su pueblo le vino a la mente con una claridad sorprendente. Ese viejo faro, que tiempo atrás había guiado a los marineros en noches de tormenta, estaba ahora sumido en ruinas, silencioso y oscuro. Emma sabía que ese faro, como ella, había perdido su propósito. Sabía también que si lo devolvía a la vida, estaría devolviéndose algo a sí misma. Cuando regresó a su pueblo esa misma tarde, la luz gris del anochecer se reflejaba sobre las aguas tranquilas. Emma miró hacia el horizonte con el viento frío acariciándole la cara, y por primera vez desde la muerte de Mark sintió que algo dentro de ella se movía, como una cuerda floja tensándose para empezar a vibrar. Y mientras avanzaba hacia su casa con paso lento pero firme, la decisión ya estaba tomada. El mar le había mostrado una historia perdida, y ella, a cambio, le devolvería una luz que llevaba demasiado tiempo apagada. Era hora de encenderla de nuevo. En los días que siguieron a su visita al centro histórico de Portland, Emma sintió que cada pensamiento la llevaba inevitablemente hacia la misma dirección. A cualquier parte que miraba, a cualquier rincón de su rutina, allí estaba la imagen del viejo faro en ruinas, solitario en el extremo del acantilado, como un guardián dormido que había olvidado su propósito. El conocimiento de la historia de Marielle Livingston había despertado en Emma una inquietud que ya no podía ignorar. No era solo la tristeza por una joven perdida, ni el eco lejano de una tragedia. Era un llamado a reparar algo que no solo pertenecía al pasado, sino que también había determinado su propio presente. Desde aquel día, al recorrer el muelle, al revisar las redes, al caminar por su pequeña casa que todavía olía al recuerdo de Mark, el pensamiento regresaba como una marea constante. Debía devolverle la luz al faro. Debía hacerlo por los navegantes, por la memoria de Marielle, y también por ella misma, porque durante demasiado tiempo había vivido sumida en la oscuridad. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre la línea del horizonte, Emma se dirigió hacia el acantilado donde se levantaba la estructura abandonada. El viento soplaba con fuerza, y las gaviotas graznaban sobre su cabeza como si quisieran darle la bienvenida a ese lugar olvidado. El faro, visto de cerca, era incluso más deteriorado de lo que recordaba. Las paredes blancas estaban descascaradas y cubiertas de manchas negras producidas por la humedad. El vidrio del mirador superior estaba roto en varios puntos. La puerta de entrada, de metal oxidado, colgaba descentrada y golpeaba ligeramente con cada ráfaga de viento, como una respiración cansada. Emma tocó la superficie fría del muro y sintió que el faro, pese a su aspecto, aún tenía vida dentro, como un corazón dormido que esperaba ser despertado. Regresó al pueblo y comenzó los trámites para comprar el terreno donde se encontraba el faro. La suma que había recibido como reconocimiento por el hallazgo del ataúd era más que suficiente para financiar la compra, las reparaciones y cualquier otra necesidad que surgiera en el camino. Cuando sus vecinos se enteraron de que quería adquirir el faro, algunos la felicitaron por su intención, otros susurraron que había perdido la cordura, y unos cuantos hicieron cálculos discretos sobre la fortuna que debía haber recibido del gobierno. Emma no prestó atención a las habladurías. Había aprendido, desde la muerte de Mark, a no dejarse influenciar por la opinión ajena. Lo único que importaba era que su decisión tenía sentido para ella y que sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que la conectaba con un propósito genuino. Una vez formalizada la compra, comenzaron los trabajos de restauración.
Un grupo de obreros llegó al sitio con herramientas, andamios, materiales de construcción y máquinas ruidosas que contrastaban con el silencio habitual del acantilado. Emma estaba allí desde el primer día, supervisando los avances y ofreciendo su ayuda en todo lo que podía. No se conformó con solo observar, cargó madera, retiró escombros, lijó superficies corroídas, quitó maleza que había crecido alrededor de la base del faro y limpió las escaleras interiores que llevaban al mirador, cubiertas de polvo y nidos abandonados. Las manos de Emma, endurecidas por años de trabajo en el mar, se adaptaban con naturalidad al esfuerzo físico, y cada tarea la hacía sentir más viva. Mientras trabajaba, a menudo pensaba en Marielle. Le parecía verla a veces reflejada en el vidrio roto del mirador, o sentir su presencia en los pasillos del faro, como si la joven encontrara consuelo al ver que su memoria no había sido borrada del todo. Había días en que Emma se detenía un momento a observar la luz del amanecer, filtrarse entre los huecos del edificio, y pensaba en el capitán Livingston, en su amor por su hija, y en el gesto desesperado de llenar el ataúd con todos aquellos objetos preciosos para que ella no se marchara sola al fondo del océano. Ese pensamiento la acompañaba como una especie de guía silenciosa mientras continuaba con la restauración. Era como si no solo estuviera reconstruyendo un faro físico, sino también un faro interior que iluminaba su propio camino después de años de oscuridad. Las semanas pasaron y poco a poco el faro comenzó a recobrar su forma original. Los obreros repararon las grietas en las paredes, colocaron nuevos cristales en el mirador, reforzaron las escaleras oxidadas y limpiaron los restos corroídos por la salinidad del viento. Emma se esforzó especialmente en restaurar la maquinaria interna que permitía girar la luz del faro. Recordaba cómo, cuando Mark salía a pescar, ella observaba desde la ventana de su casa la luz intermitente que guiaba a los marineros, y cómo esa luz se convertía en un alivio, una promesa de seguridad. Pensar que aquella fuente de esperanza había permanecido apagada durante tantos años le causaba una extraña tristeza, como si el mundo hubiera perdido algo esencial sin darse cuenta. Ahora, gracias a su perseverancia, ese faro volvería a brillar. Cuando la estructura estuvo finalmente restaurada, Emma decidió organizar una pequeña inauguración. No buscaba reconocimiento público, pero sabía que el faro no era solo para ella. Pertenecía al pueblo entero y merecía ser celebrado como un símbolo renovado de protección para quienes vivían de la mar. Invitó a algunos vecinos, a pescadores y también a la doctora Stone, quien aceptó asistir con genuina calidez. En la base del faro, justo al lado de la entrada, Emma instaló una placa dedicada a Marielle Livingston. Había encargado a un artesano local que reprodujera las iniciales ML, tal como aparecían en el ataúd, acompañadas de un pequeño retrato de la joven recreado a partir del medallón. Debajo se leía una frase que Emma había escrito tras varios días de reflexión, en memoria de quienes fueron reclamados por el mar y de quienes regresaron para ser recordados. La noche de la inauguración, el cielo estaba despejado y la brisa llevaba consigo el olor intenso de la sal. Los asistentes se reunieron alrededor del faro, murmurando palabras de admiración por su renovada belleza. Emma caminó hacia el panel de control, ajustó cuidadosamente los interruptores y con un movimiento firme encendió la luz. El faro cobró vida al instante. Una luminosa columna de claridad giró lentamente, proyectándose hacia el mar abierto. La luz era tan intensa que parecía rasgar la oscuridad en líneas claras, como si estuviera dibujando un sendero invisible hacia el horizonte. Un silencio reverente se apoderó de la multitud por unos segundos, mientras todos observaban el giro silencioso de la luz renacida. Para Emma, ese instante fue más que una inauguración. Sintió que algo se liberaba dentro de ella, que un peso que había cargado durante años se disolvía suavemente. Veía en la luz giratoria un reflejo del amor persistente del capitán Livingston hacia su hija. La memoria de Marielle, que ahora se unía a la de Mark en un respeto compartido hacia el mar, y también una manera de reconciliarse con aquello que le había arrebatado tanto. El faro se había convertido en un símbolo de perdón, de esperanza y de continuidad. Aquel brillo no solo serviría para guiar a los pescadores en noches complicadas,
sino también para iluminar el vacío que ella había llevado en su interior durante largo tiempo. Los días siguientes, Emma se dedicó a tareas más tranquilas dentro del faro. Preparó un pequeño espacio en la planta baja para recibir a visitantes y dejó un libro de registro donde los marineros podían anotar sus historias. Cada día revisaba las instalaciones para asegurarse de que la maquinaria funcionara correctamente. Después de tantos años en oscuridad, la estructura parecía responder con gratitud a cada cuidado que Emma le ofrecía. Y para ella, ese trabajo era más que una responsabilidad. Era una forma de mantenerse conectada con la vida, de recuperar una existencia que se había marchitado desde la muerte de Mark. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a llegar cartas de marineros que agradecían la luz del faro por ayudarlos a sortear la niebla o evitar algún escollo peligroso. Algunos dejaban pequeños regalos como redes tejidas a mano, conchas marinas o peces recién atrapados. Había algo profundamente humano en esos gestos, algo que le recordaba que su esfuerzo había empezado a tocar vidas ajenas. Cada agradecimiento la llenaba de una satisfacción sincera y silenciosa. Por primera vez desde que había perdido a su esposo, Emma sentía que su vida estaba entrelazada con el latido de la comunidad y del mar. Y así, el faro se convirtió en su hogar y en el corazón de su nueva vida. El trabajo, la dedicación, el respeto por el pasado y la memoria de quienes habían sido reclamados por el océano, todo se unía para darle a Emma un propósito renovado. El faro no solo iluminaba las aguas de la costa, también iluminaba su propio camino, uno que ahora avanzaba con firmeza hacia el futuro. Con cada destello que se proyectaba sobre el mar, Emma sentía que algo dentro de sí misma sanaba poco a poco, como si la luz fuera un bálsamo que al fin ponía orden en sus días. Y aunque todavía no lo sabía, esa luz, nacida del dolor y del amor, sería el preludio silencioso de la última etapa de su vida. Una etapa en la que el faro, ya completamente restaurado, sería testigo de una despedida tan serena como inevitable. Pero por ahora, mientras escuchaba el suave murmullo del mar desde la cima del acantilado iluminado, Emma solo sabía que había cumplido con algo que debía ser hecho, y que el brillo del faro, girando con constancia, era la prueba palpable de que el mar, aun en su implacable inmensidad, podía ser reconciliado con la memoria y la esperanza. El faro se convirtió en el centro de la vida de Emma durante los años siguientes, un refugio desde el cual podía observar el movimiento constante del mar, escucharlo respirar y aceptarlo finalmente como parte inseparable de sí misma. Cada mañana, antes de que el sol apareciera sobre la línea del horizonte, ella subía por las escaleras renovadas, encendía la maquinaria de la luz y dejaba que el haz giratorio atravesara la penumbra. El sonido suave del mecanismo le resultaba tan familiar como el latido de un corazón, y con el tiempo comenzó a sentir que era el faro, y no su propia casa, el lugar donde realmente vivía. Allí, rodeada del olor a sal, del eco distante de las olas rompiendo contra las rocas y del murmullo constante del viento, Emma encontró una serenidad que jamás creyó recuperar. A veces se sorprendía a sí misma sonriendo, no con la alegría explosiva de la juventud, sino con la gratitud tranquila de quien ha sobrevivido a una larga travesía emocional. En el faro, Emma ubicó una pequeña mesa junto a una de las ventanas que miraba al oeste. Sobre ella colocó su diario, un cuaderno de tapas gastadas que había comprado años antes, pero que nunca se había atrevido a usar mientras el dolor de la muerte de Mark seguía tan vivo. Allí comenzó a escribir fragmentos de sus días, reflexiones, recuerdos breves y desordenados sobre su esposo, sobre Marielle y sobre lo que significaba para ella estar viva después de tanta pérdida. Escribir la ayudaba a procesar lo que su corazón, durante tanto tiempo, se había negado a decirle. Por las noches, cuando el faro quedaba iluminado apenas por una lámpara pequeña y la luz principal giraba incansable allá arriba, Emma se sentaba junto a la ventana abierta y escuchaba cómo el viento cantaba con los restos nocturnos de la marea. En esos momentos, sentía una compañía sutil, casi imperceptible, que la reconfortaba. Nunca supo si era una ilusión o una forma de presencia, pero con frecuencia tenía la sensación de que Marielle, o quizá el propio Mark, estaban a su lado. En uno de los cajones del faro guardaba un pequeño fragmento de madera
que había recogido en secreto de la tapa rota del ataúd aquella mañana en la playa. No era más grande que la palma de su mano, pero en él se distinguía la curva de una de las tallas, una espiral que evocaba el movimiento del agua. Emma lo conservó durante todos esos años, no por aferrarse a un tesoro material, sino porque aquel trozo representaba un inicio, el comienzo de una historia inesperada que la había llevado de la oscuridad absoluta a una nueva forma de luz. Cada vez que volvía a tocarlo, recordaba la mirada triste de Marielle en el medallón y la determinación del capitán Livingston de no dejar que su hija fuera olvidada. Ese pequeño fragmento era un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria y el acto de vivir. Los años continuaron su camino, marcando en el cuerpo de Emma señales inevitables de envejecimiento. Sus pasos se volvieron más lentos, las manos más frágiles, y la subida por las escaleras del faro comenzó a requerir pausas más frecuentes. Sin embargo, cada mañana ella insistía en realizar el ritual completo, convencida de que mientras pudiera encender la luz y comprobar que giraba con la precisión deseada, el faro seguiría siendo un faro, y ella seguiría siendo Emma, la mujer que había elegido curarse mediante la luz. Los pescadores la saludaban desde sus embarcaciones cuando pasaban cerca del acantilado, levantando los brazos en señal de respeto. Muchos de ellos habían dejado relatos en el libro del faro, agradeciendo la presencia de esa luz en noches densas de niebla o en temporales repentinos que los habían sacudido sin aviso. Esas historias llenaban el corazón de Emma con un calor que nada más podía ofrecerle. Una tarde, al regresar de revisar el perímetro del faro, Emma sintió un cansancio distinto, más profundo, como si el peso de los años hubiera decidido descender sobre ella en un solo instante. Se sentó frente a la mesa del diario, abrió el cuaderno y pasó lentamente las páginas escritas. Allí estaban sus recuerdos, su dolor inicial, las descripciones de los trabajos de restauración y sus primeras impresiones de la luz recién encendida. Y al leer todo ello, una sensación de cierre comenzó a formarse en su interior, como si las palabras escritas durante ese tiempo hubieran completado un ciclo. Su respiración era tranquila, no había miedo en ella, sino una aceptación pausada, como el mar que retrocede después de romper contra las rocas. Aquella noche el cielo estaba despejado, y una mezcla de tonos violeta y naranja cubría el horizonte. Emma tomó el fragmento de madera entre sus manos, lo sostuvo un momento cerca del corazón, y luego, impulsada por una intuición serena e irreversible, decidió subir una vez más hasta la cima del faro. Cada peldaño resonaba bajo su peso, lento y constante, como si las escaleras entendieran que era un ascenso especial y esperaran pacientemente cada paso suyo. Cuando llegó al mirador, empujó con cuidado la ventana que daba hacia el mar y dejó que el viento fresco de la tarde entrara de lleno en la sala. Sostuvo el pedazo de madera frente a ella, permitiendo que la luz del ocaso iluminara sus líneas talladas. Luego, con un gesto suave, casi ceremonial, lo dejó caer. El fragmento giró en el aire y descendió hasta el agua, donde desapareció sin ruido, como si hubiera encontrado nuevamente su hogar. Emma observó el lugar donde el fragmento se había hundido hasta que la oscuridad se lo tragó por completo. En ese instante sintió que algo en su interior, algo que había permanecido suspendido desde la muerte de Mark, se asentaba finalmente con dulzura. La historia de Marielle había comenzado con el mar, y ahora volvía a él, y la suya también. No en forma de tragedia, sino como un acto de entrega, de aceptación. El faro permanecía iluminado, girando con su ritmo constante, y su luz bañaba las aguas en un resplandor cálido que parecía extenderse hacia regiones desconocidas. Emma tomó una última bocanada de aire salino, cerró la ventana y descendió lentamente hacia la pequeña habitación donde pasaba sus noches. Antes de acostarse, abrió su diario y escribió una sola frase. No encontré oro, encontré un sentido, y eso basta. Cerró el cuaderno con suavidad, colocó la pluma a un lado y se sentó en su sillón favorito, mirando hacia la puerta ligeramente entreabierta, por donde entraba apenas un hilo de luz proveniente de la escalera. Apoyó la cabeza en el respaldo, dejó que el cuerpo se relajara y cerró los ojos. El sonido del mar, profundo y amable en esa noche tranquila,
La arrulló como una melodía antigua. El cansancio la envolvió con una suavidad inesperada, y poco a poco su respiración se volvió más lenta, más ligera, hasta desaparecer sin esfuerzo, sin sobresaltos, como una llama que se extingue suavemente al final de su ciclo natural. A la mañana siguiente, cuando los encargados de mantenimiento del faro llegaron para realizar su revisión rutinaria, encontraron la puerta abierta, el diario sobre la mesa y la habitación en un silencio absoluto. Emma parecía dormir, con una expresión de paz tan perfecta que ninguno de ellos quiso moverla de inmediato. Sabían, sin que nadie se lo dijera, que ella ya no pertenecía al mundo de los vivos. Pero el faro seguía funcionando. Su luz giraba con precisión impecable, como si una presencia invisible la hubiese encendido con la primera luz del alba. Los días que siguieron estuvieron llenos de homenajes. Los habitantes del pueblo se acercaron para dejar flores y mensajes en la base del faro. Los pescadores, al pasar en sus embarcaciones, se quitaban los sombreros en señal de respeto. La doctora Stone viajó desde Portland para despedirse de la mujer que había rescatado la historia de Marielle y había devuelto la voz al faro silencioso. Se instaló una placa junto a la que recordaba a la joven Livingston, y en ella se grabó una frase sencilla pero profunda. En honor a Emma Parker, que escuchó al mar y aprendió a perdonarlo. Con el paso del tiempo comenzaron a circular historias entre los pescadores. Algunos afirmaban que, en ciertas noches de mar inusualmente tranquilo, se escuchaba una voz femenina cantando cerca de Gulls Rock, un canto suave y antiguo que parecía provenir de lugares olvidados. Otros aseguraban haber visto 3 figuras caminando por la orilla al amanecer. Una mujer envuelta en un chal, un hombre con abrigo de pescador y una joven de cabello claro, cuyo rostro brillaba como espuma recién nacida. No hacía falta que alguien explicara quiénes eran. Todos lo intuían. El faro siguió brillando, como si la propia Emma velara por él más allá de la vida. Y así, en ese rincón remoto de la costa de Maine, el mar continuó devolviendo historias, recuerdos y segundas oportunidades a quienes sabían mirar más allá de las olas. Porque el mar, como Emma había aprendido, no solo reclama. A veces, si el corazón está dispuesto a recibir, también devuelve. Y la luz del faro, girando sin descanso, era el testimonio eterno de esa verdad. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Mira también los demás videos que ya están disponibles. Comparte este video con alguien más y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.